Buenas noches, estimados televidentes. Qué bueno es tenerlos por acá de nuevo. Hoy vamos a conversar un rato sobre un tema bastante interesante y que nos atañe a todos, porque el cuerpo humano que Dios creó a la perfección tiene todas las cosas para que funcione a cabalidad. Sin embargo, vamos a ver que haciendo una revisión temprana de las cositas que a veces hacemos mal o que no hacemos, nos pueden provocar enfermedades. Y hoy vamos a dar un espacio para conversar sobre lo que es el sistema urinario. Muchos le llaman el sistema renal o el sistema excretor. Y vamos a hablar de cómo cuidar ese sistema urinario, de cada cosita que podemos hacer bien o mal para o evitar enfermarnos o enfermarnos. Entonces, vamos a comenzar con la presentación hablando de la anatomía de ese sistema urinario. Entonces, en la diapositiva vamos a observar todos los componentes que implica el sistema urinario. Vamos a iniciar entonces conversando, por decirlo así, de arriba para abajo, ¿verdad? Hablando de los riñones, y en la siguiente diapositiva tenemos una breve descripción pequeñita, porque es un órgano muy complejo y pues el tiempo no nos da sinceramente para poder hablar de todo lo que implica la anatomía, la histología y la fisiología del riñón. Sin embargo, aquí tenemos los apuntes principales, por decirlo así, de lo que es el riñón. Nosotros tenemos dos riñones que son pequeñitos, tienen la forma más o menos, como se puede observar ahí en la imagen, de un frijol, y están más o menos ubicados en la parte dorsolateral de la espalda, a un nivel más o menos de la última vértebra torácica y las primeras lumbares. El riñón derecho está un poquito más abajito que el riñón izquierdo debido a que está el hígado, ¿verdad?, en esa parte, y pues la base del hígado hace que el riñón se desplace un poquito, pero ambos son más o menos del mismo tamaño, tienen más o menos unos 12 centímetros de longitud, son pequeñitos, pero tienen una funcionabilidad enorme, ¿verdad? Ahí vemos las partes del riñón. Vemos que el riñón en sí tiene una corteza, una médula, tiene un montón de vasitos que llegan a él, arterias, venas, y pues confluyen en un área anatómica que se llama la pelvis renal. Ahí también confluyen arterias, venas, y vamos a tener entonces que la función principal del riñón va a depender de la integridad de esa área. La siguiente diapositiva nos habla de la unidad funcional del órgano, del riñón. La unidad funcional del riñón se llama nefrona, y pues hay miles y cientos de miles de nefronas dentro de ese órgano, y lo que hace la nefrona es agarrar la sangre y filtrarla y separar de la sangre todas las impurezas que el cuerpo no ocupe, así como sustancias tóxicas, y los nutrimentos o los nutrientes los dejan en la sangre y pues que vayan a nutrir al cuerpo. Pero las cosas que no ocupamos, llámense tóxicos, llámense medicamentos ya metabolizados, llámense impurezas, parte de producto de lo que se llama la filtración glomerular que se da ahí en la nefrona, y un montón de nefronitas juntas forman un glomérulo renal. Ahí ustedes pueden observar en la imagen cómo la misma nefrona es una maraña, si se puede decir, de venas, de arterias y de unos tubitos que se llaman túbulos, que ellos son los que llevan la sustancia de desecho o las impurezas fuera
de nuestro organismo. Ellas, por ende, controlan el volumen y la composición de lo que es la sangre. En la siguiente diapositiva nosotros podemos conversar o tenemos la información de lo que es la función de los riñones. A grosso modo, los riñones de lo que se encargan es de filtrar absolutamente toda la sangre del cuerpo, y esto pasa muchísimas veces al día. Si ustedes se pueden preguntar por cuántas nefronas pasa la sangre y cuántas veces por minuto sucede eso, son muchísimas, y entonces ellas limpian el agua, limpian los excesos de glucosa, los excesos de sales, los excesos de minerales que la sangre contiene, para que de manera íntegra la sangre vaya a metabolismo y cumpla la función. Entonces podemos comenzar a ver de que todo está maravillosamente conectado dentro de los sistemas del cuerpo humano. La vez anterior hablamos del sistema que trae los nutrientes a la sangre, que es el digestivo, y la sangre los tiene que pasar por los riñones para poder filtrarlos adecuadamente y que cumplan la función adecuada. Una vez limpias, digamos, la sangre, digamos, lo que hace el riñón es regresar la sangre a la circulación, y entonces en ese mismo instante, por el mismo desecho, por el mismo filtro que ella hace, forma lo que se llama la orina, con agua y con las sustancias que fueron recogidas de la sangre. En la próxima diapositiva vamos a tener los conductos por los cuales la orina va a ir hacia el siguiente órgano. En la diapositiva siguiente, los uréteres, que es de lo cual vamos a hablar ahorita, son un par de conductitos, ¿verdad?, que empiezan en la pelvis renal y bajan. Los conductitos estos a veces, bueno, normalmente anatómicamente son más largos en hombres que en mujeres, y aproximadamente tienen de 25 a 30 centímetros de largos, pero tienen un diámetro muy pequeñito, tienen más o menos unos 4 milímetros de diámetro, y para lo que sirven los uréteres es para transportar la orina que originan los riñones hasta un órgano colector que se llama la vejiga. Ellos tienen una longitud aproximada de 30 centímetros, y vamos a ver que tienen en la siguiente diapositiva una función muy importante, que es transportar la orina, como lo dije anteriormente, hasta la vejiga urinaria. Una vez hecho eso, en la vejiga, en la siguiente diapositiva vamos a ver que en la vejiga es un órgano que tiene una función colectora y una capacidad máxima de 400 mililitros o de 400 cc. A veces, si hay una retención muy aguda de orina, puede verse vejigas hasta con 1 litro de orinas. Hay gente que acostumbra, que tiene la mala costumbre de aguantar orina, que es una costumbre muy mala, por cierto. Y la vejiga es un órgano que está suspendido en ligamentos. Ella se localiza por detrás de lo que le llaman la sínfisis púbica, que es un hueso donde confluye el hueso pélvico. En los varones está por delante del recto, y en las mujeres el útero está por delante de ella, y por detrás está la vejiga y el recto. La función, básicamente, en la siguiente diapositiva vamos a tener que la vejiga urinaria tiene una función importantísima, y es agarrar la orina que está ahí contenida, almacenarla por un rato, no un rato muy prolongado, pero una vez que ella está llena de orines, empieza a producir un reflejo para que nosotros expulsemos esa orina. Recordemos que la orina es producto de desecho y debemos de excretarlo.
Por eso es que muchas veces a este sistema se le llama sistema excretor. Aunque nosotros no excretamos solamente la orina, tenemos parte excretora en el sistema digestivo, tenemos parte excretora en nuestros pulmones, tenemos parte excretora en nuestra piel, por ejemplo, cuando sudamos, en los pulmones cuando botamos el dióxido de carbono y en la parte digestiva con las heces. Son varias las vías excretoras, ¿verdad?, del cuerpo, pero la orina es una de ellas. Luego tenemos el canal de paso final de la orina, y esa es la uretra. La uretra es básicamente un conducto excretor de orina, y pues en el hombre y en la mujer son distintas. Desde el cuello de la vejiga hasta el meato urinario externo, la función de la uretra es absolutamente la misma, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, en las mujeres es cortita, son 3,5 centímetros, 4 centímetros cuando mucho, y se abre al exterior del cuerpo, justamente encima del canal vaginal. Entonces está el conducto vaginal y está la uretra. Y en los varones la uretra mide aproximadamente 12 centímetros, pasa por la glándula prostática y luego a través del pene al exterior del cuerpo. ¿Por qué sucede esto de que la uretra pasa por la próstata? En la siguiente diapositiva vamos a ver una diferencia anatómica entre esas dos uretras, y en el hombre pasa por la próstata porque también la función de ella ahí es llevar tanto orina como líquido seminal. Entonces la uretra sirve en el hombre de canal expulsor tanto de líquido seminal como de orina. En la mujer no hace esta función porque la mujer obviamente pues no tiene próstata, entonces es más corta. Ahora en un momento vamos a ver cuáles son las desventajas de que la uretra femenina sea más cortita, y lo vamos a ver en cuanto a las enfermedades que aquejan al sistema urinario. Nosotros debemos de comprender que muchas de las enfermedades que vamos a ver a continuación son acontecimientos de la vida diaria, son cosas que nos puede pasar como el contagio de una enfermedad, pero muchas veces son parte de descuidos de nosotros mismos. Y pues hablando en el transcurso de estas enfermedades vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. Algunas de las enfermedades más comunes del aparato urinario vamos a tener que son producto muchas veces de o la deshidratación o alguna infección, llámese de bacterias, llámese de hongos, llámese de virus, pero muchas de ellas tienen solución. Sin embargo, siempre es bueno mantener el criterio de que la medicina no debe ser curativa, sino debe ser preventiva. Nosotros podemos prevenir un montón de estas enfermedades, y vamos a comenzar con de las tal vez 10 patologías más frecuentes del sistema urinario, con la primera, que se llama cistitis. Y yo creo que yo casi que no he conocido mujeres adultas que no hayan tenido esta enfermedad, que es una inflamación a nivel de la vejiga debido a una infección bacteriana, normalmente una infección bacteriana, y pues la cistitis tiene una sintomatología. Orinan a poquitos, les duele orinar, a veces la orina es espumosa, a veces tiene un olor particular, presentan fiebre. Y el punto aquí es que la cistitis se debe a que se retiene por mucho rato la orina, y entonces por medio de el ingreso de bacterias por la uretra, por el conducto cístico, por eso se llama cistitis, las bacterias colonizan la orina y contaminan o infectan la vejiga.
pues es una enfermedad que se resuelve más que todo con antibióticos y tratamiento de sostén. Entonces es muy frecuente en personas, en mujeres más que todo, que tienen la uretra más corta, que aguantan muchas ganas de orinar, que están muchos ratos sentadas, que trabajan en una sola posición, que les dé una cistitis. La segunda enfermedad ataca solo a hombres, porque la prostatitis es una inflamación de la próstata, y pues solo los varones tenemos próstata, y por ende una infección que aqueje la próstata y la inflame, pues es solo masculina. Esta inflamación, dicho sea de paso, tiene sintomatología, ¿verdad? Como toda enfermedad, y pues la persona puede cursar con fiebres, con una sensación de que orina pero no termina de orinar, pues también puede cursar con molestias, malestar general, etcétera, y se trata también con antibióticos si es bacteriana. La siguiente enfermedad es una enfermedad que aqueja también al hombre y a la mujer, pero es más que todo femenina, y aquí hablo de la uretritis, y es una infección de la uretra. ¿Por qué aqueja más a mujeres que a hombres? Por el simple hecho de que la uretra femenina es más corta y más ancha y más fácil de colonizar que la uretra masculina. Y como la uretra masculina es más larga, el hombre conforme orina puede ir eliminando los microorganismos, y como es más delgadita, es más fácil de que salgan los microorganismos que en una uretra que es más ancha. Y además la uretra femenina, al ser más ancha también, ella es colonizada normalmente, y pues esto es algo que es sabido científicamente. En las mujeres habita un hongo que se llama Candida albicans, y ese honguito vive normalmente ahí, pero si hay alteraciones del pH puede provocar problemas, llámese a nivel vaginal, llámese a nivel de uretra. Otra enfermedad que es muy frecuente son los cálculos renales. Los cálculos renales, o piedras en los riñones, como también le llaman, o litos renales, son depósitos de minerales debido a que los restos de las cosas que el riñón filtra se cristalizan. ¿Por qué se dan los cálculos renales? Porque la persona tiene una dieta alta en proteínas, o porque la persona no se hidrata lo suficiente, o porque la persona come mucha sal o mucha azúcar. Entonces aquí venimos a entrar en una patología que es muy frecuente y a la misma vez es dada por desórdenes de nosotros mismos, dietarios especialmente. O hay gente que toma muchos medicamentos y esto provoca que se cristalicen a nivel de riñón y provoquen los cálculos. ¿Cuál es el problema de un cálculo? Si el cálculo se hace más grande que el canal por donde pasa, que son los uréteres, no va a poder pasar. Entonces ahí empiezan los síntomas: fiebre, muchísimo dolor, sintomatología de malestar, etc. Y si el calculito empieza a rodar por el uretero, dicen que el dolor es de un nivel 10 de 10, ¿verdad? Como dicen por ahí. Entonces, la enfermedad de los litos a nivel renal, y también pues las piedritas a cualquier nivel, es un problema de orden dietario, mala dieta o mucha medicación. Y es una enfermedad que se tiene que corregir. Si el cálculo es muy grande, se tiene que corregir con cirugía, pero también se puede corregir o con medicamentos, y también con un proceso o con un tratamiento que se llama litotricia, que es despedazar los calculitos con ultrasonido, si se puede decir. Entonces, los cálculos renales son muy frecuentes más que todo en el 90% de las veces, por problemas dietarios. Una de las enfermedades bastante frecuentes, especialmente en la edad ya avanzada, es la incontinencia.
La incontinencia urinaria, durante la incontinencia la persona pierde el control de la vejiga, esto debido a tal vez algún daño nervioso, de origen nervioso, porque la persona puede estar con una enfermedad metabólica de fondo o puede estar con una condición que le empiece a afectar el sistema urinario y pierde el control de la vejiga, y entonces los impulsos de orinar se vuelven incontrolables, y es una persona que es afectada en su vida social porque le da vergüenza que la gente se dé cuenta que si tose se orina o si estornuda se orina, y pasan limitados debido a eso. Eso hay que tratarlo también a nivel psicológico porque la persona se ve muy afectada a nivel emocional. La nicturia, que es otro evento que da también por descontrol, es un problema y que consiste, como lo vamos a ver en la diapositiva, en tener que despertarse muchas veces en la noche para orinar. Esto le pasa mucho a la gente ancianita o a la gente de avanzada edad que ya no controlan los esfínteres y entonces se tienen que despertar. Esto genera que la persona no esté descansando adecuadamente y por ende se ven afectados debido a que el ciclo sueño-vigilia se ve totalmente alterado. Se trata también psicológicamente, ¿verdad? Y a veces medicamentosamente, porque la persona se ve afectada emocionalmente. Y vamos a tener también la pielonefritis, que es una infección a nivel renal, porque resulta que una infección en vejiga puede irse para la uretra y después pasa a riñones. Esto sería una infección muy descuidada, muy poco tratada, donde el microorganismo se multiplicó muy rápido y ascendió de manera bastante acelerada al riñón y lo afectó, causándole una infección en riñones, que es lo que se llama o lo que se conoce como pielonefritis. Se cura también con antibióticos, y la siguiente enfermedad es la insuficiencia renal, que esto es la pérdida de la capacidad depurativa de los riñones, llámese por alguna enfermedad de fondo o por algún cáncer, algún tipo de cáncer, etcétera, donde el riñón pierde la capacidad de filtrar y la persona se empieza a ver afectada metabólicamente. Como el riñón no puede filtrar bien, se empiezan a acumular líquidos en otras partes, empieza a fallar corazón, etcétera, y es una enfermedad que lo que hay que hacer es evitar que el proceso acelere muy rápido porque prácticamente no tiene cura. Hay una enfermedad muy interesante que se llama síndrome nefrótico, que es cuando el riñón, y en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, cuando el riñón elimina un montón de proteínas por orina. Esto es porque los vasitos, las arterias que llegan al riñón están dañadas y entonces no se puede filtrar la proteína adecuadamente y se pierden en orina, y la persona se empieza a ver afectada nutricionalmente. Y por último tenemos el cáncer de vejiga, el cáncer de vejiga, que es un cáncer que afecta a mucha gente a nivel global, y pues es un tumor que se origina a nivel de vejiga, en las capas medias de la vejiga especialmente, y pues dependiendo del tumor va a ser el tratamiento, ¿verdad? Pero ya estas son patologías que no se dan porque la persona tiene descuidos dietarios, a veces son problemas genéticos, etcétera, que pueden causar la enfermedad. Ahora, hablando de todo esto, nosotros debemos de comprender que hay maneras de prolongar la vida útil de nuestro sistema urinario, hay maneras de cuidarlo, hay maneras de extender el plazo en que los riñones funcionan. Los riñones son órganos muy capaces, inclusive se ha visto que uno puede funcionar hasta con un 35% de un solo riñón. Ahora, la vida pues no va a ser igual con la normalidad deseada, pero el riñón, un solo riñón al 35% funciona. Quiere decir que el órgano es muy capaz de realizar el trabajo que se le pide, si así lo podemos ver. Nosotros debemos de comprender el punto de que
hay cosas que debemos de hacer para cuidar nuestro sistema urinario. Y aquí les voy a brindar por lo menos 9 consejos para ese cuidado que ocupamos de nuestro sistema urinario y por ende del cuerpo que Dios nos mandó cuidar como templo. En la siguiente diapositiva vamos a comenzar con los consejos para cuidar el sistema urinario. Sin duda alguna, la hidratación es por excelencia lo que mejor cuida el sistema urinario. Por eso lo puse de primero. Ahora, si estamos hablando de hidratación, tenemos que conocer que uno se hidrata con agua, no se hidrata con nada más. El problema del ser humano es que ha hecho o ha elaborado otros tipos de bebidas para solventar la falta de azúcar, porque se ha visto que desde que existe la comida procesada, parte de nuestra mala dieta es que tenemos un problema con el azúcar, ya nos hace falta el azúcar, si lo podemos llamar adicción, sí, puede ser un ciclo de adicción, pero la hidratación con agua es absoluta y sencillamente necesaria. ¿Cómo debemos nosotros de tomar agua? Nosotros debemos de comprender que la hidratación va a variar, depende del tamaño de nuestro cuerpo y va a depender también de si hacemos mucha actividad física o si no hacemos actividad física. Entonces hay una variante estándar donde uno con el peso del cuerpo lo multiplica por 0.03 y ahí va a encontrar cuántos litros de agua va a necesitar nuestro cuerpo. Ahora, esto es algo estándar, es algo estandarizado. Nosotros debemos de comprender que por lo menos necesitamos 2 litros de agua al día. ¿Y cómo se toman estos 2 litros de agua al día? La primera agua se toma en ayunas y después hay que dejar espacios por lo menos de 2 horas para tomarnos 250 mililitros de agua o un vaso, el equivalente. Y pues antes de dormir, que nuestro sistema digestivo, urinario, circulatorio entran en la fase de descanso, no deberíamos de ingerir por lo menos 2 horas antes de dormir ningún líquido. Esta sería más o menos un resumen de cuál sería la manera adecuada de hidratarse. El otro consejito que les tengo por aquí sería, el ideal sería evitar la sal y los alimentos ricos en ácido úrico. Si no podemos evitar la sal porque nos sabe todo muy rico con sal, deberíamos de disminuirla. Se han visto casos de personas que consumen muchísima sal y esto es malo para el sistema circulatorio, por ende para el corazón y también para los riñones, pero el consumo bajo en sal sí se ve que prolonga considerablemente la vida de los riñones, la vida media de los riñones. Los alimentos ricos en ácido úrico, el ácido úrico, el problema es que se cristaliza y puede formar cristales de urato en nuestros riñones y en muchas partes de nuestro cuerpo. Entonces deberíamos de evitar ese tipo de condimentos o de sustancias. Ni qué decir del siguiente consejo. Nosotros debemos de considerar no ingerir en absoluto alcohol y pues en la mínima que cabe los medicamentos. Un problema muy existente con los medicamentos es que la gente se automedica. La gente, el vecino llega y le dice, yo me tomé esto porque me hizo muy bien, y se automedicó sin saber la dosis adecuada, sin saber para qué es el medicamento y sin saber si le va a causar una reacción alérgica o si le va a hacer bien o no. Y se viven automedicando con productos que son de venta libre en la farmacia, por ejemplo, el acetaminofén, los antialérgicos, los antitusivos, etcétera, sin antes averiguar si el medicamento les puede producir un efecto secundario severo que a la larga puede ocasionar un daño a nivel renal. Y algunos lo traen en sus prescripciones, en su indicación, si puede causar un daño severo o no. Lo que pasa es que frecuentemente eso no se lee. Y pues la ingesta de alcohol, sin duda el alcohol es
la droga lícita más dañina que hay, puesto que es la que más se consume en el mundo, y debido a ello, dependiendo del consumo, llámese dependiendo de los años que se tengan de consumir o de la cantidad que se consuma, el daño renal va siendo crónico, y el daño en los pulmones y en las arterias y en el hígado va siendo crónico, de manera que la ingesta de alcohol pues queda prohibida si queremos mantener nuestro sistema renal de manera íntegra. El siguiente consejo es un consejo que todos deberíamos de acatar, y es la actividad física. Nosotros observamos a los niños y podemos pensar en qué inquietos son, pero resulta que la naturaleza, la sabia naturaleza, que es toda la creación, sabe que nosotros debemos de quemar energías, y los niños, si ustedes los ven, prácticamente queman las energías que consumen. Llegada a cierta edad, nuestro metabolismo cambia. En mujeres más o menos a los 25 años, en hombres después de los 30, y llega un momento en que, como dicen por ahí, si vemos un vaso con agua nos engordamos, y eso es porque nuestro metabolismo está bajando, nuestra tasa metabólica está bajando, y pues no es momento de decir, de ahí no importa, sino que lo que debemos hacer es tener una actividad física congruente a lo que nosotros vivamos. No es que hagamos deporte de alto rendimiento, sino que basta con hacer actividad física media hora por día durante un máximo de 5 días o un mínimo de 3 días por semana, con descansos obviamente, con hidratación adecuada obviamente, y con alimentación adecuada obviamente también. Y pues dentro de los aspectos o consejos que están indicados directamente para el sistema urinario es no retener la orina. Sé que a veces es difícil porque a veces, por ejemplo, vamos en un viaje largo y el bus no tiene servicio sanitario y tenemos que retener la orina porque no paran, pero no es aconsejable retener la orina por mucho tiempo. Primero, porque la distensión de la vejiga tiene un máximo y ella se pueden ir aflojando los ligamentos donde ella está suspendida, ahí es donde se baja la vejiga, como dicen los doctores, la vejiga se va bajando y eso puede ocasionar otro tipo de patologías, especialmente en mujeres. Y segundo, porque si la orina se retiene por mucho tiempo, los orines pueden contaminar la vejiga por medio del ingreso de bacterias por el canal, por la uretra, y eso puede ocasionar infecciones. Sucede, sí, y con mucha frecuencia, pero no es aconsejable retener los orines por mucho tiempo. El siguiente consejo es un consejo bastante difícil de hacer en estos tiempos de tanta ocupación, de tantas situaciones a nivel país, etcétera, pero relajarse, tomarse un tiempo para relajarse es adecuado. Incluso relajarse al momento de tener la micción es totalmente aconsejado, porque los espacios relajados, los momentos en que nosotros nos relajamos absolutamente todo en nuestro cuerpo, y eso eso hace que nuestro metabolismo funcione mejor. El siguiente consejo es no hacer fuerza a la hora de orinar. A la hora de orinar nosotros tenemos que dejar que la vejiga haga prácticamente todo el trabajo. No debemos de esforzarla para orinar más rápido o para que salga el chorro más amplio, porque esto puede causar problemas de funcionabilidad a largo plazo en los músculos detrusores de la vejiga, que son los encargados de abrir y cerrar el paso. Entonces no es aconsejable hacer tanta fuerza a la hora de orinar. Y como siguiente consejo y penúltimo es no cortar la orina. Si no debemos hacer fuerza, tampoco debemos de cortar una vez que estamos miccionando, porque
Eso altera también la funcionabilidad de la vejiga y a largo plazo puede provocar problemas de incontinencia. Y como último consejo, estudios recientes han existido ahora que señalan que orinar sentado, aunque suene curioso y gracioso muchas veces para nosotros los varones, causa mejor relajación de la vejiga, es mejor para evitar, para dejar que la vejiga se descargue toda y evitar problemas de incontinencia, y también evita que la vejiga quede medio llena y entonces hayan problemas de infecciones y etcétera. Entonces, en síntesis, deberíamos de practicar los varones orinar sentaditos. Ahora, estos son consejos muy simples y muy adecuados para mantener nosotros un sistema urinario de manera íntegra, para mantener por más tiempo la funcionabilidad del sistema urinario. Pero nosotros tenemos una reforma pro salud que nos habla de que, y desde hace muchos años atrás, de que nosotros tenemos que mantener el sistema urinario de diversas maneras. Y una de ellas es, en la diapositiva última, es el agua. Nuestro cuerpo está lleno de agua, aproximadamente un 70%, pero nosotros, para mantener esa homeostasis y esa funcionabilidad del sistema urinario, debemos de beber abundante agua, aproximadamente de 8 a 10 vasos por lo menos, y de la manera en que se los dije, poco a poco, o sea, no nos podemos tomar el agua de un solo, y en periodos de más o menos de 2 horas. Comenzando nuestra mañana con hidratación, nosotros ayudamos a nuestro cuerpo a purificar de mejor manera lo que consumimos el día anterior, y eso mejora altamente la tasa metabólica. El agua es definitivamente el mejor líquido para nuestro cuerpo, y deberíamos de consumir solamente agua. Dios nos dejó el agua para que la consumiéramos, y no deberíamos de agregarle ni gas, ni azúcar, ni otras cosas. Solo deberíamos de consumir mucha agua, porque se ha visto que nosotros engañamos al cerebro cuando tomamos una bebida azucarada, porque el cerebro no sabe si está comiendo o está tomando líquido, y de repente esos momentos de ansiedades y esas ganas de comer a veces pueden ser sed, y no nos damos cuenta porque ya estamos tan acostumbrados a tomar bebidas endulzadas o gasificadas o etcétera, que estamos prácticamente engañando nuestro metabolismo. Entonces, toda la mejor manera de hidratar nuestro cuerpo debe ser con agua. Espero, mis estimados, que esos consejos les hayan servido, y que podamos entonces comprender con todo lo que conversamos, que nuestro sistema urinario funciona a la perfección, sí, y que a veces nos enfermamos por culpa nuestra, pero de que existen maneras para mantener esa integridad por un poquito más de tiempo, hasta que Dios nos tenga aquí con vida. Yo también espero que de la misma manera la otra semana, y es para invitarlos, estemos aquí en este mismo espacio conversando del otro tema que también va a estar interesante. Y espero también que Dios les bendiga.